latinoamericanas en el desarrollo de planes de acción climática local, organizado por la Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el Cambio Climático. Es para nosotros un gusto que ustedes puedan estar participando acá el día de hoy. Tal vez inicialmente quisiera comentarles un poco acerca de la red. Bueno, mi nombre es Dulce Jiménez, soy miembro del comité de la red, participante de la Municipalidad de Belén, pero es importante tal vez que para quienes no conocen tanto de la red puedan saber que la red fue conformada desde el año 2017, en diciembre del 2017, precisamente con el objetivo de poder integrarnos las diferentes municipalidades que estamos trabajando todo lo relacionado con cambio climático y que entonces pues nos podamos acuerpar mucho más como municipalidades hacia un objetivo común que tenemos a nivel nacional y también a nivel internacional. Aproximadamente ahora tenemos adheridos a nuestra red 25 municipalidades de Costa Rica y pues ojalá que más municipalidades quieran hacer su adhesión a la red para poder participar con nosotros de los diferentes proyectos que tenemos. El día de hoy tenemos unas súper invitadas. Tenemos a Tere Alcántara, coordinadora de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático. Buenos días, Tere. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y a mis compañeros que también vamos a compartir experiencias. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos a Valentina Di Marco, de la Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático también. No sé si estás por ahí, Valentina. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias también por la invitación. Es un gusto poder estar acá. Entonces, como ven, pues tenemos unas super invitadas que van a estar con nosotros el día de hoy. Cada una de ellas tendrá una breve exposición de 15 minutos aproximadamente para que puedan contarnos un poco su experiencia en lo que son los planes de acción climática a nivel local. Por otro lado, también tenemos a Sergio Molina de nuestra red. Sergio, no sé si abriste tu micrófono para saludar. Hola, hola, buenos días y muchas gracias a Tere y a Valentina y obviamente a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana por acá. Y buenos días y muchísimas gracias también a los demás participantes y miembros que tenemos nosotros de la red. A Vanessa Valerio, nuestra coordinadora, de hecho, y a los demás participantes que tenemos de las otras municipalidades. Así que tal vez sin perder mucho tiempo, más bien podemos dar inicio con nuestra primera exposición a cargo de Tere Alcántara para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos con ellas. Después de cada una de las intervenciones, después de las dos intervenciones que vamos a tener, entonces ahí podemos tener un espacio de preguntas y aún así las personas que están conectadas en este momento, si les van surgiendo preguntas, les pedimos por favor que las vayan realizando en el chat para luego pues poder leerlas. Les pedimos también que por favor mantengan sus micrófonos cerrados para poder tener pues nuestra mayor atención al expositor. Así que muchísimas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, nada más quería saber que todo estaba ok. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, vamos a compartir un poco las experiencias que tenemos desde la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático y también como nuestra función de coordinadores técnicos nacionales del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. De manera particular, bueno, la Red Chilena es una red que nació en el 2014 a partir de un esfuerzo que hace la Asociación ADAPT Chile para agrupar a todos los municipios que estén con la intención o la ambición climática de formar y de realizar estos planes de acción climática o acciones climáticas a nivel local. A la fecha somos alrededor de 70 municipios y prácticamente abarcamos la mitad de la población del país. Se me quedó pegado. Deme un segundo. Ah, ya. Sí lo pueden ver, ¿cierto? ¿Sí? Ok,
Bueno, después de esto, ¿cómo empezamos? Bueno, les comenté que nacimos en el 2014 y a partir del 2015 iniciamos con los primeros esfuerzos en planificación climática a partir, bueno, de elementos básicos en los que podían las comunas entender cómo realizar este tipo de acciones junto con nosotros. Nosotros promovemos las capacidades a través de las academias de cambio climático, que fue realmente una iniciativa que nació entre el 2015 y 2017, para realmente trabajar de manera conjunta con todos ellos y elaborar este tipo de instrumentos que sobre la marcha han sido perfeccionados y mejorados en virtud de las nuevas metodologías y alineamientos que hemos realizado junto con el Pacto Global de Alcaldes. En el 2018, que también fue la fecha en que nos adherimos al Pacto Global, hicimos este proceso de alineación metodológica a partir de los marcos comunes de reporte que establece el pacto para la elaboración de los planes de acción climática, los planes de acción para el clima y la energía sostenible, en el cual, bueno, hicimos un primer esfuerzo de 6 comunas en los cuales pudimos establecer modelos para la elaboración de estos documentos, en el cual un primer modelo fue un modelo base para la región metropolitana, haciendo mención que la región metropolitana de Chile prácticamente abarca el 40% de la población del país, en los cuales hay comunas que son predominantemente urbanas y otras comunas que tienen entornos periurbanos. Entonces hicimos 2 modelos, uno para comunas en zona urbana y en zona urbana rural o periférica. Y un último modelo de región, prácticamente también para considerar el resto de la geografía, aunque realmente nos sigue faltando otros modelos que nos permitan abordar todas las realidades del país, principalmente en lo que son las zonas norte o las zonas que tienen ahora mayor, bueno, problemas de vulnerabilidad debido a las condiciones climáticas extremas. ¿Cuáles han sido las políticas, instrumentos o informes que nos sirvieron principalmente de base? Bueno, podemos mencionar, partiendo desde lo general a lo particular, obviamente los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente los lineamientos que maneja el Pacto Global de Alcaldes, los planes de acción nacional, que tenemos un plan de acción nacional 2017-2022, prácticamente también nos maneja todos los criterios de vulnerabilidad, cuestiones que realmente es importante seguir considerando. De manera particular, la red chilena maneja 9 ejes temáticos en los cuales estamos trabajando prácticamente para poder abordar desde una visión integral las problemáticas en tanto adaptación o los componentes de adaptación mitigación que tienen que ver con agua, energía, ecosistemas, salud, gestión de residuos, movilidad y transporte, cultura e identidad, gestión de riesgo de desastres e infraestructura crítica. De manera adicional, bueno, haciendo ya la bajada, también las políticas ambientales y obviamente de cada comuna y las declaraciones de alcaldes que de alguna manera también son los lineamientos de política pública que establecen particularmente las comunas para enfoque sobre ciertos ejes que realmente se pueden resaltar respecto a lo que estamos trabajando. Y obviamente también la tercera comunicación nacional de cambio climático también ha sido un insumo importante para poder identificar los escenarios, las proyecciones climáticas que tenemos al 2050 y obviamente el cumplimiento de los NDCs, que en este caso para Chile establece al 2040 la descarbonización y al 2050 la carbono neutralidad. Entonces también tenemos que lograr este alineamiento y esta contribución desde lo local para el logro de los objetivos a nivel nacional. ¿Cómo trabajamos con ellos? Bueno, en una primera fase, que fue la fase de planificación estratégica, es muy importante poder establecer un contacto estrecho con todos y cada uno de los puntos focales técnicos, estar generando procesos de capacitación, de seguimiento, en este caso, bueno, presenciales y virtuales, dado realmente los contextos en los que nos hemos visto inmersos actualmente, y obviamente un intercambio que hemos realizado. Obviamente este ha sido también uno de los esfuerzos clave con la red chilena, con la red argentina y obviamente actualmente con la red costarricense. Entonces todo eso nos permite intercambio de conocimiento que podemos seguir aplicándolo hacia los gobiernos locales. Y obviamente, bueno, a partir de estos conocimientos, bueno, generamos la guía ilustrada para la gestión de cambio climático, donde también se establece la ruta crítica para poder lograr una gestión adecuada en la planificación climática.
En el segundo componente es el componente de adaptación. Realizamos algunos hitos principales que tienen que ver con las reuniones que se hicieron ampliadas de los gobiernos locales con organismos participantes, que en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, la CONAF, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y obviamente también la incorporación de la academia, en este caso la Universidad de Chile, el Centro de Cambio Global, donde realmente nos permitió hacer una incorporación de elementos de tipo técnico-científico y obviamente identificar las brechas de conocimiento para la implementación de acciones en adaptación. Y obviamente la revisión de los escenarios climáticos, como bien se los mencioné. Uno de los elementos de las metodologías fue realmente realizar análisis de vulnerabilidad de manera multidimensional, considerando algunos de los factores importantes para abordar las capacidades de adaptación de los gobiernos locales frente a diferentes escenarios. Entonces, también sobre eso implementamos algunas formas de cómo poder evaluar esto y obviamente otro de los instrumentos fue la identificación de los factores subyacentes del riesgo, que en este caso la ONEMI también generó a partir del índice comunal de factores subyacentes, en donde realmente se evaluaron 4 elementos, que es el componente de ordenamiento territorial o la dimensión de cambio climático y recursos naturales, la dimensión de condiciones socioeconómicas y demográficas y la dimensión de gobernanza. Y obviamente juntos, de manera agrupada, bueno, se generó un índice que es el índice realmente de vulnerabilidad. En el componente de mitigación, que ya estamos también abordando, bueno, se manejaron los principales hitos también de manera coordinada con las instancias. En este caso fue el Ministerio de Medio Ambiente a través de los coordinadores de inventarios nacionales, el programa Huella Chile para la medición de huella de carbono corporativa y también el programa Común Energética manejado por la Agencia de Sostenibilidad Energética. En ella realmente implementamos y agrupamos los conocimientos que se han generado a partir de las estrategias energéticas locales y también los reportes que se hacen a través del CDP, que es también la plataforma de reporte que utiliza el Pacto Global de Alcaldes. Hay una última cosa, que es también la revisión de los planes de descontaminación atmosférica, que también realmente han sido claves para la identificación de los sectores y obviamente el tipo de emisiones que generan en tema de gases de efecto invernadero y otros gases que están involucrados indirectamente por la calidad del aire. Y por último, una fase, que es una fase ya como de cierre, de validación, obviamente también pusimos este instrumento porque realmente han sido planes piloto, donde realmente se incorporaron los conocimientos para la elaboración de la Cuarta Comunicación Nacional en el capítulo Gobiernos Locales. Volvimos a hacer reuniones con los coordinadores nacionales para calibrar esta metodología y, bueno, procesos de hermanamiento y difusión de las acciones que se fueron desarrollando. Entonces, con esto, pues obviamente fuimos mejorando el documento hasta tener ya una versión final con un enfoque multinivel, multisector, multiamenaza, multiactor y un trabajo completamente transdisciplinar, porque esto no se aborda solamente desde una disciplina, sino de todas las que tienen que ver, que están realmente vinculadas para generar una agenda de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Y bueno, todo esto realmente sobre la marcha desde que se creó la red y obviamente con este granito que es el Pacto Global de Alcaldes, realmente se han generado acuerdos, iniciativas y sinergias locales de impacto, en las cuales menciono uno que es la Ruta del Agua, que es a través de la firma de un acuerdo del Gran Concepción, que es la zona metropolitana, obviamente para generar una ruta importante de los humedales que realmente representaban un valor no solamente paisajístico, sino un valor ambiental relevante. Y a partir de esto se generó también la Ley de Humedales Urbanos 21.202 en el año 2020 y Decreto de Santuarios de la Naturaleza. Entonces realmente aquí hemos podido ver cómo permean este tipo de planificación para que realmente puedan haber iniciativa e implementación de política pública enfocada directamente a la conservación, biodiversidad, inclusive cultura e identidad de toda la gente que se involucra para el cuidado de este tipo de ecosistemas. Y bueno, finalmente para cerrar esto, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas?
y recomendaciones de todo este proceso de planificación. Bueno, que realmente no es solamente generar un solo plan, que realmente un plan estático, sino es un proceso de mejora continua que nos va permeando realmente en la adecuación e incorporación de nuevos elementos. Tener una visión comunal muy clara, con una visión a mediano y largo plazo, con procesos de revisión y actualización de los instrumentos. E inclusive esta visión comunal que no solamente sea de la ciudad, sino de la ciudad y el territorio, lo urbano y lo rural. La importancia también de generar diagnósticos de base técnico-científico, tanto en la parte de mitigación como en adaptación, que realmente son la base para la toma de decisiones y la generación de las acciones que deben de realizarse. Otro que es incorporar indicadores de impacto, que realmente puedan medir el desempeño y la evaluación de las acciones propuestas. También es importante verificar la congruencia y el alineamiento del diagnóstico en el análisis y la estrategia. Si realmente generamos acciones que no corresponden a un diagnóstico o realmente las condiciones o las tendencias de una comuna o un territorio, difícilmente van a lograr resolver los problemas o los objetivos que queríamos lograr. Entonces tenemos que hacer una revisión de estas tres partes y cómo conjugan entre ellos para que realmente haya una alineación. Y bueno, incorporar mapeo con un enfoque multiamenaza, el establecimiento de prioridades de acción respecto a todo lo que tengamos. Podemos tener una batería grande, pero tenemos que tener nuestro top 5, por así decirlo, donde realmente podamos priorizar las acciones y nos permita obviamente enfocar esfuerzos e inversiones para el logro de las mismas. Y lograr que este instrumento sea vinculante con, bueno, en este caso los PLADECOs, que son los planes de desarrollo comunal, y los instrumentos de planificación territorial. Entonces realmente este instrumento no es aislado, este instrumento es la base para que realmente esto se permee en el resto de los instrumentos y obviamente la elaboración de reglamentos y todo lo demás que venga realmente a trabajar de manera integral en la reducción de riesgo de desastres, en la reducción de la vulnerabilidad e insisto, en la generación de una agenda de desarrollo. Entonces realmente esa es la importancia de la elaboración de esto para que finalmente permita permear hacia otros o transversalizarse hacia el resto de las áreas que hemos propuesto como prioritarias. Y bueno, para cerrar realmente les comento pues que en esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres bajo el eslogan o el concepto de todos gobernanza. Así que realmente también es importante y relevante involucrar a todos los actores y que finalmente todos podamos hacer parte de este proceso. Entonces, con esto cierro y bueno, muchísimas gracias por su atención y el espacio para llevar a cabo esta actividad de intercambio. Muchísimas gracias, Teresita. Recuerden, los participantes pueden hacer sus preguntas en el chat y al final entonces serán abordadas. Bastante interesante. Valentina, si gustas podemos empezar. Ok, ahí pongo la presentación. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Valentina de Marco, soy ingeniera ambiental y trabajo como especialista en planes de acción climática en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, o también conocida por su abreviación RAMCC. Hoy les voy a estar comentando sobre la experiencia que hemos tenido desde la red en la elaboración de planes locales de acción climática. Para comenzar, quisiera contarles muy brevemente sobre la organización en la cual trabajo. Somos una red de más de 220 municipios argentinos que coordina e impulsa políticas públicas locales de lucha contra el cambio climático. Estos municipios se encuentran distribuidos en 18 de las 23 provincias que componen a nuestro país. Esto evidencia la gran diversidad de realidades económicas, políticas, sociales y geográficas que abordamos, trabajando con ciudades de más de 1 millón de habitantes, como por ejemplo la ciudad en la que yo vivo, Rosario, así como también con pequeñas comunas del interior del país que tienen menos de 5.000 habitantes. Tenemos el objetivo de ejecutar programas o proyectos relacionados con la mitigación y o con la adaptación al cambio climático a través de la movilización de recursos locales, nacionales, regionales e internacionales.
Nuestra visión es la de trabajar junto a los gobiernos locales para apoyarlos en la transición hacia un nuevo modelo de gestión que esté basado en una participación ciudadana activa, en una descentralización del poder y de la toma de decisiones, en un uso más eficiente de los recursos, en la reducción de las desigualdades y en la adquisición de compromisos internacionales que puedan tener impactos a nivel local. Un ejemplo de estos compromisos internacionales que hemos adquirido es el de formar parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. De hecho, en el año 2017 fuimos nombrados como coordinadores nacionales del pacto en Argentina por la Unión Europea, asumiendo así los compromisos de fomentar la adhesión de nuevos municipios argentinos y de brindar apoyo a todos los signatarios para que puedan cumplir con todos los requisitos establecidos por esta coalición. Al momento de adherir a la red, los municipios asumen una serie de compromisos, dentro de los cuales destacan 5. Elaborar sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, realizar una evaluación de los riesgos climáticos, definir un objetivo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, definir también objetivos para poder adaptarse a las variaciones del clima, y establecer cuáles son las acciones que van a llevar adelante para poder cumplir con estos objetivos que han definido. Estos 5 compromisos son los que componen a las 3 etapas en las que consiste un plan local de acción climática: a la etapa de diagnóstico, a la etapa de objetivo y a la etapa de estrategia. Entonces, a continuación les voy a contar cuál es la metodología que nosotros utilizamos para poder llevar adelante cada uno de estos compromisos. Para la elaboración de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, nos basamos principalmente en 2 bibliografías. Por un lado, es la imagen que ven a la derecha en las directrices del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Este panel lo que hace es estudiar y analizar cuál es la metodología que se puede utilizar para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero en un país para poder utilizarla de manera estandarizada, de modo de poder facilitar el análisis y la comparación de datos entre inventarios de diferentes países. Y luego, para poder elaborar el inventario a una escala subnacional, en nuestro caso a una escala municipal, lo que hacemos es guiarnos por el GPC, que es el Protocolo Global para Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a escala comunitaria. Para la evaluación de los riesgos climáticos, primero necesitamos poder identificar cuáles son las vulnerabilidades sociales y las amenazas climáticas a las cuales se ve expuesto el territorio. Para poder conocer las vulnerabilidades sociales, nosotros estábamos utilizando el índice de vulnerabilidad social frente a desastres. Este índice lo que hace es analizar algunas variables de vulnerabilidad sociales, como lo son el acceso a servicios básicos, acceso al cuidado de la salud, acceso a la educación, desigualdad, etcétera, y ponderarlas de acuerdo a los datos que obtiene del último censo nacional. El tema con esto era que los mapas de vulnerabilidad que estábamos generando ya estaban quedando muy desactualizados. Esto sucedía porque nuestro último censo nacional fue en el año 2010, por lo tanto los datos no eran actuales. Entonces lo que hicimos fue pasar a una metodología propia que consiste, en primer lugar, en delimitar al territorio en barrios o en zonas, y en segundo lugar, en seleccionar cuáles son las variables de vulnerabilidad que queremos medir, y por último, realizar una ponderación de estas variables por zona. De esta manera, lo que hacíamos era lograr generar mapas de vulnerabilidad social mucho más realistas y actualizados sobre la situación del municipio. Y en cuanto a las amenazas climáticas, para las amenazas y peligros pasados y presentes, pedimos información a la gestión municipal, nos basamos en datos históricos, buscamos en noticias, y para las proyecciones climáticas futuras, esa información nos la brinda la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina. En cuanto a la definición de objetivos, aquí me voy a centrar principalmente en el establecimiento del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que buscamos es estar alineados con la contribución determinada a nivel nacional presentada por Argentina. Argentina en su NDC
presentó que la metodología que utilizó para definir un objetivo de reducción de sus emisiones fue la del escenario de referencia al año 2030, y el objetivo de reducción que estableció fue de un 18% en relación a las emisiones proyectadas al 2030. Entonces, esto lo voy a explicar un poquitito más. La metodología del escenario de referencia consiste, en primer lugar, en realizar un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio en un año base, y luego de proyectar estas emisiones a un determinado año, en este caso al año 2030, en un escenario de referencia en el cual se asume que las operaciones van a continuar de manera regular, es decir, que no se va a realizar ninguna acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego el objetivo de reducción que vamos a establecer lo vamos a definir en relación a esas emisiones proyectadas al año 2030 en este escenario hipotético en el cual no se realizó ninguna actividad para reducir emisiones. Entonces, para poder mantenernos alineados con este escenario que ha definido Argentina, todos los municipios miembros de la red deben utilizar esta metodología para definir su objetivo y deben definir un objetivo de reducción de sus emisiones de al menos un 18% al año 2030, al igual que ha hecho Argentina. Y en cuanto a la definición de acciones de mitigación y de adaptación que se van a llevar adelante para poder cumplir con los objetivos establecidos, aquí, como les comenté al principio, nosotros formamos parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Debido a que somos signatarios de esta coalición, debemos cumplir con un marco común de reporte. El marco común de reporte es una guía que sienta las bases comunes para que todas las ciudades signatarias puedan reportar la información relacionada con el cambio climático de manera estandarizada, pudiendo así facilitar el análisis y la comparación de datos entre ciudades de diferentes partes del mundo. Entonces, para poder asegurarnos de cumplir con todos los requisitos establecidos por este marco común de reporte, lo que hemos hecho es diseñar dos herramientas Excel, una para mitigación y otra para adaptación al cambio climático, en las cuales dejamos una estructura preestablecida, de manera de que los municipios pueden ingresar a estas herramientas, pueden proponer las acciones que quieren llevar a cabo, pero tienen que obligatoriamente completar todos los campos que se les pide, como lo son el alcance de la acción, quién es el organismo responsable de llevar adelante la acción, cuál es la interacción entre las partes involucradas, cuáles son los co-beneficios que tiene la acción, cuál es el indicador de seguimiento, entre otras. Hasta el momento ya tenemos realizados 40 planes locales de acción climática en municipios argentinos y 106 inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Para finalizar, debido a que el proceso de elaboración del Plan Local de Acción Climática conlleva bastante tiempo y esfuerzo por parte de los gobiernos locales, entonces es necesario poder contar con algunas herramientas complementarias para poder mantener la motivación y el entusiasmo de aquellos funcionarios públicos que sean responsables de elaborar este documento. Algunos instrumentos que utilizamos en nuestra red son: para la formación continua e intercambios, realizamos continuamente seminarios virtuales en financiamiento climático, en desarrollo de proyectos climáticos, en elaboración de planes, en elaboración de inventarios y otras temáticas de interés. Realizamos visitas técnicas presenciales, de manera de poder tener un vínculo más cercano con el funcionario público, con el que vamos a estar trabajando a lo largo de todo el proceso. Fomentamos los intercambios internacionales para poder generar este intercambio de conocimientos y experiencias entre municipios y ciudades de diferentes partes del mundo. Desarrollamos continuamente herramientas para el intercambio interno entre municipios de la red. Por ejemplo, recientemente desarrollamos la herramienta para la gestión integral de residuos. Esta herramienta es un foro en el cual los municipios pudieron compartir sus experiencias exitosas en las diferentes etapas que componen a la gestión integral de residuos, de manera de que el resto de los gobiernos locales pueda detectar cuáles de esas acciones son factibles de ser replicadas en sus territorios. Otro instrumento sumamente importante es brindar colaboración para la implementación de las acciones climáticas.
por lo general, el presupuesto anual municipal no es suficiente para poder llevar adelante e implementar todas las acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático que se proponen en el Plan Local de Acción Climática. Entonces, es fundamental poder brindar alguna especie de colaboración o apoyo a través de instrumentos. Algunos que hemos diseñado desde la red es, por un lado, el desarrollo de proyectos climáticos conjuntos. Aquí lo que se hace es, en primer lugar, identificar una temática que se repita en varios planes locales de acción climática de diferentes municipios, por ejemplo, energía solar fotovoltaica, y luego lo que vamos a hacer es elaborar un solo proyecto climático conjunto que incluya a todas aquellas acciones de los diferentes municipios que eran sobre energía solar fotovoltaica. De esta manera vamos a poder generar un proyecto mucho mayor, de mayor magnitud, de mayor relevancia, pudiendo así aplicar a diferentes fuentes de financiamiento externo. Otra herramienta que también hemos desarrollado para este motivo, justamente para la implementación de acciones, es el fideicomiso RAMCC. El fideicomiso es un instrumento que permite reunir esfuerzos de todos aquellos gobiernos locales que deseen realizar aportes para poder viabilizar inversiones que no podrían realizar de manera individual. Y finalmente, la última herramienta que quisiera compartir con ustedes, que me parece una de las más importantes, es la de poder difundir y comunicar toda la acción climática que estén realizando los gobiernos locales a través del desarrollo del Plan Local de Acción Climática. Y también una vez que ya lo han finalizado, cuando comiencen a planificar y ejecutar sus acciones. Es sumamente importante poder hacerlo público y buscar la manera de no solamente publicarlo a nivel local, sino también a nivel regional, nacional e internacional. Nosotros aquí lo que hacemos es realizar notas, noticias, y las difundimos a través de nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, en un boletín informativo, a través de mailings, y para poder lograr un alcance nacional, regional e internacional, realizamos difusión de todas las acciones climáticas que van realizando los municipios a través de las diferentes alianzas de las cuales formamos parte. Muchísimas gracias a todos, espero que haya sido útil, y bueno, les dejo mi correo en pantalla también por si requieren de mayor información en algún punto particular. Muchísimas gracias, Valentina. Bueno, les recuerdo a los participantes que pueden hacer preguntas en el chat para poder entonces leérselas a las expositoras. Voy a comenzar con las preguntas que tenemos actualmente. La primera pregunta es para Tere. Y don Félix Angulo de la Municipalidad de Alajuela nos pregunta qué cambios han tenido que realizar en la planificación urbana con la incorporación de la variable de cambio climático en la parte de Chile. ¿Esto lo vamos a dejar ahora o al final, según había entendido? ¿Ahora mismo? Si quiere me deja presentar a mí y terminamos ahora con las preguntas. Sí, mejor, por favor. Perdón, Sergio, perdón. Gracias. Le doy la palabra, Sergio. Ahí ya pueden ver, me imagino. Correcto. Gracias. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Tere y a Valentina por aceptar la invitación que le hicimos a presentar sobre sus experiencias. En realidad nosotros desde la Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el Cambio Climático, las vemos a ustedes como las redes hermanas mayores. Sin duda hemos aprendido muchísimo. Tuvimos la visita del director en su momento de ADAPT Chile al proyecto, y a través de ahí nacen esas iniciativas de crear una red en Costa Rica, y estamos sumamente complacidos de cada vez más fortalecer esas alianzas, y que nos han permitido ir aprendiendo y compartiendo con todos. De nuevo, gracias a todos que están acá. Bueno, estoy desde la Universidad Nacional y lo menciono porque el proyecto o la experiencia que les voy a contar es más desde un proyecto que desarrollamos en la Universidad Nacional junto con la colega que está acá, Vanessa Valerio, Alina Arguedas, y también, bueno, gracias a los que están acá de la red, que esperamos cada vez seamos más.
En la red, quiero también mencionar que la red la coordinamos a nivel secretarial la Universidad Nacional desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista administrativo es la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que creo que EIDA también está por ahí, y que además formamos parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que precisamente nos ha permitido crear esas alianzas internacionales, donde EIDA también está, bueno, nosotros estamos en el Comité Nacional de Coordinadores, y EIDA o la Unión Nacional de Gobiernos Locales está llevando a cabo la parte administrativa. Entonces, sin más, voy a mencionarles rápidamente nuestra experiencia desde el proyecto. El proyecto nace por allá del 2011 en un municipio en particular, en San Rafael de Heredia, y en ese momento no existían, como ahora nos comentaba Valentina, protocolos tan desarrollados para hacer este tipo de trabajos, particularmente inventarios de emisiones, que era el esfuerzo en ese momento de la política internacional estaba sugiriendo. Y bueno, a través del trabajo técnico en la universidad, con apoyo de estudiantes, se fueron haciendo experiencias en este y otros de los cantones, como Grecia, Belén, y durante esos años se fueron desarrollando algunas de las herramientas que hemos estado utilizando. Luego, en el 2017, decidimos empezar un proyecto en otros 2 municipios, que es el de Barba y Quepos, y en esos municipios el enfoque fue en ya trabajar en planes de acción climática, principalmente enfocados en adaptación. Como ustedes imaginan, los procesos de inventario de emisiones son largos, o bueno, puede ser largo, depende del financiamiento, pero largos, un poco tediosos, complicados, son una acción mucho más técnica. Y habiendo superado ese proceso, estábamos más interesados en, quizás como mencionaba Tere, tener algunos ejemplos en diferentes municipios donde pudiéramos hacer énfasis en adaptación. Entonces, en el caso de Quepos, es un municipio costero y nos interesaba conocer más cuál era la influencia en este tipo de municipios. Y el caso de Barba es un municipio donde la información técnica disponible indica que van a tener en el futuro restricciones del recurso hídrico importantes. Entonces queríamos ver cómo podíamos trabajar esos 2 elementos diferentes. Bueno, a través de esta experiencia se ha desarrollado diferente material, como menciono ahí, y les voy a explicar de manera gráfica acá y sencilla el proceso en el que nosotros a través del proyecto hemos ido organizando este desarrollo de planes de acción climática. Lo primero es que hay un proceso de mapeo donde se identifican los actores a nivel local, se identifican las capacidades tanto del municipio como de esos diferentes actores que pueden contribuir al desarrollo del plan. Hay una parte importante sobre las percepciones en muchos sentidos, desde la percepción de amenazas, también la percepción sobre sus capacidades, la percepción de desarrollo. Hay todo otro componente importante en el diagnóstico que tiene que ver con acceso a la información, qué información está disponible a nivel local, qué tipo de proyectos ya existen. Eso hemos hablado bastante acá en Costa Rica y creo que lo conversamos ya en otro foro internacional con Valentina y con Tere, sobre que los municipios históricamente han desarrollado muchas actividades que pudieran llamarse actividades de acción climática, pero que están dispersas, no se documentan muchas veces. Y también parte del proceso de mapeo y diagnóstico es el de las alianzas. ¿Qué tipo de alianzas ya existen a nivel del local, a nivel subnacional y a nivel inclusive internacional en algunos casos? Después de tener esa información, y no digo más bien, no después, sino simultáneamente en ese proceso, se da también un proceso organizativo. Y ahí donde se identifican, aparte de esos actores, cómo podemos comenzar a trabajar con ellos, a organizarlos. Y normalmente lo hacemos a través de, nosotros le llamamos una comisión de cambio climático y obviamente a nivel del municipio, el gobierno local. Hay actores de diferentes grupos, de la sociedad civil, del sector empresarial, de las instituciones o representantes de instituciones en el local, en el gobierno local. Y esta organización se hace oficial, se hace a través de un acuerdo
una juramentación, de un proceso que sigue la formalidad y viene también un proceso importante de capacitación, de sensibilización y capacitación de todos esos actores sobre lo que implica trabajar a nivel local el tema de cambio climático. Después, eso permite el desarrollo de una estrategia, o como pongo ahí, el plan de acción cantonal, el plan de acción climático a nivel cantonal, que bueno, es del territorio, es local, en Costa Rica tenemos 82 cantones y bueno, se desarrolla a ese nivel. Es integrado, donde abarca las múltiples dimensiones, es visionario y como ahora lo mencionaba también Valentina, incorpora esa visión al mediano, largo plazo. En este caso, nosotros los ejemplos que hicimos fue al año 2030, e igualmente es un documento oficial y es un documento que luego tienen que pasar por las aprobaciones en la instancia local para darle ese carácter oficial. Bueno, esa estrategia tiene los componentes de mitigación, adaptación y gestión de riesgo. Entonces, como mencionaba antes, en temas de mitigación, desde la creación de la línea base, se hace el inventario de gas de efecto invernadero y el análisis también lo hemos hecho de cobertura y cambio de uso del suelo. Esto es importante mencionar que ya en los planes que hicimos con los dos últimos cantones, como el énfasis que queríamos era quedarnos en adaptación, ya dejamos de hacer esa labor y los municipios se encargan de, en este caso, de contratar o de buscamos las alianzas para que alguien más pueda hacer eso. Ya también tenemos algunos apoyos en Costa Rica a través del Pacto Global, con alianzas como con la GIZ y otras organizaciones que nos han permitido que más municipios tengan acceso a este tipo de inventarios. Luego, en temas de adaptación, se hace análisis de vulnerabilidad. Hay mucho de la cartografía social que también mencionaba Valentina. Hay que consultarle a los locales sobre qué tipo de amenazas están sufriendo. Y obviamente también la información técnica es muy importante para ilustrar eso. Después viene el tema de gestión técnica. Y aquí es muy importante los diferentes esfuerzos que se pueden hacer para lograr iniciar un proceso de adaptación. Y la priorización, básicamente hay muchas acciones o muchas medidas que se pueden hacer, pero pasamos por un proceso de priorización para determinar cuáles son las prioritarias para el gobierno local, tanto en el mediano, en el corto, mediano y en el largo plazo. Y bueno, obviamente a nivel de gestión de riesgo está muy involucrado con todo eso. Hay que hacer un proceso de planificación que no lo trabajamos acá. Quisiera más bien mencionar, que no lo he hecho antes, no solo es los gestores ambientales, sino múltiples secciones de las oficinas municipales que permitan esa planificación más estratégica, más integrada, como mencionaba antes. Esto permite tener un plan de acción multidimensional. Acá, por ejemplo, los gobiernos locales no lo hacen todos iguales. Esa es la idea de lo local, ¿verdad? Si hubiera una receta para todos, sería muy fácil, pero cada gobierno local cada territorio tiene sus propias necesidades, sus propias amenazas. Entonces, deciden en qué dimensiones trabajar. Y para cada una de ellas, eso es un ejemplo de una de ellas que inclusive ahora voy a mencionarles más a detalle. Y viene un componente importante que en el proyecto lo hemos trabajado, pero yo diría que estamos en la fase incipiente y más bien esas últimas diapositivas que presentó Valentina son muy reveladoras porque nosotros, algo que inclusive Eida comentaba ayer, es que se ha trabajado bastante, pero muchas veces no se documenta. Entonces pasamos un proceso en que nos cuesta más la parte de cómo hacemos la comunicación. Y quería tocar este punto porque la gestión del PAC pasa por todos esos procesos, el de organización que mencionaba antes, el sensibilización y capacitación y empoderamiento que cada vez más se está dando y hay muchos de estos municipios que inclusive no necesitan el apoyo de una organización externa, ellos logran gestionar y se empoderan y más bien aprovechan esos espacios como los de la red para
buscar más financiamiento, inclusive para transmitir muchas de sus experiencias, pero hay un componente de comunicación que creo que nosotros estamos todavía en esa etapa incipiente y desde luego siendo una red mucho más joven, estamos con toda la disposición a aprender también de lo que otras redes nos pueden estar enseñando. Bueno, y todo esto con el objetivo de crear un espacio, un territorio resiliente y aprovechar las oportunidades que se nos puede dar bajo el entendido de que el cambio climático también trae no solo beneficios desde el punto de vista de, más bien, la atención al cambio climático trae beneficios no solo desde el punto de vista climático en sí mismo, sino múltiples beneficios en todas estas dimensiones y permite a los gobiernos locales, a nuestras sociedades, ser mucho más resilientes. Bueno, acá, para ir terminando, voy a mencionarles algunos de esos son los ejemplos que estuvimos trabajando con los 2 cantones. Como pueden ver acá, tenemos un acuerdo oficial, y es lo que decía sobre la formalidad de los procesos, en este caso de la conformación de la comisión. Acá una imagen sobre cómo también trabajamos con la cartografía social, que no solamente la información técnica, que también luego se añade a toda esa información, y entonces utilizamos diferentes fuentes de información disponibles, que eso es una limitación que tenemos al nivel local, que no existe información tan precisa a nivel territorial. Aunque existen esfuerzos a nivel nacional, a nivel local se vuelven ya datos muchísimo más agregados, particularmente un país como Costa Rica, donde moviéndose en pocos kilómetros tenemos condiciones climáticas bastante distintas. En el caso eso es otro, el ejemplo de una estructura de los ejes de un gobierno local en particular, abajo también pueden ver que hay ejes transversales que el gobierno local ha determinado prioritarios. Para cada uno de esos ejes tenemos líneas de acción, entonces se desarrollan líneas de acción que determinan y caracterizan cada uno de esos ejes, y después tenemos los medios para implementar cada uno de esos ejes. Entonces, como ven acá, tenemos las medidas en la primera columna, y esto es para un ejemplo en particular, el de gobernanza. Luego tenemos cuáles son los actores que están implicados, las entidades involucradas a nivel nacional o local, quiénes serían los responsables de ejecutarlo, qué políticas permiten ser implementados o que se pueden modificar para aplicar en el plan, potenciales fuentes de financiamiento y si es de corto, mediano o largo plazo. Entonces, para cada una de ellas se hace eso. Y bueno, en el caso de este gobierno particular, estas fueron las medidas que se consideraron prioritarias. Y esto quiero mencionarlo porque, como decía ahora Valentina, también para nosotros es importante que no todo esto se quede al final de un proceso de 2 o 3 años, sino que esto pudiéramos hacerlo desde el principio, de manera que no sea solo reuniones mensuales, sino acción, que puedan las personas participar en esos procesos muy motivados, porque saben que algo está pasando. Y para cada uno de los proyectos desarrollamos perfiles, entonces un perfil muy detallado sobre de qué es lo que se va a hacer con los objetivos, el tiempo, la planificación, el financiamiento, los actores involucrados, muy detallado de manera que permita la ejecución de cada una de las actividades. Y bueno, con esto nada más recordar que en Costa Rica estamos a través de este esfuerzo, que ahora Dulce estaba mencionando, que a los que no están participando les invitamos a unirse y poder fortalecer la red. Y obviamente a través del pacto también estamos haciendo esfuerzos importantes de manera que podamos hacer algunas alineaciones. Aquí nada más les dejo, por cierto, esto va a estar disponible en la página web de la red. Entonces, si después ustedes quisieran entrar, ver el video, ahí pueden entrar y consultar material adicional que hemos desarrollado. Tenemos una página del proyecto también, y con esto pues agradecerles por la participación de nuevo. Muchísimas gracias, Sergio, por la exposición y por la información relacionada con todo lo elaborado y construido a través de la red costarricense actualmente. Bueno, ahora sí, disculpen antes que interrumpí,
Pero ahora sí vamos a pasar entonces con la parte de preguntas para que entonces tanto Tere como Valentina y Sergio estén atentos a las preguntas que tenemos acá en el chat. La primera pregunta que tenemos es específicamente para Tere. Nos dice Félix Angulo de la Municipalidad de Alajuela, ¿qué cambios han tenido que realizar en la planificación urbana con la incorporación de la variable de cambio climático en Chile urbano? Bueno, esa es una gran pregunta. Realmente recuerden que todo esto es un proceso, no han sido como cambios así abruptos, sino realmente un proceso de sensibilización desde las autoridades e inclusive a nivel comunitario. Realmente recuerden que también ha sido un proceso relativamente reciente, entonces es complicado realmente poder decir ha sido como el cambio rotundo, sino de a poco han empezado a permear algunas de las iniciativas y el cambio sobre la institucionalidad y obviamente los instrumentos que tengan que ver con planificación territorial. Bueno, puedo mencionar algunas de las cosas o algunos hitos sobre los que se están trabajando. Uno tiene que ver con la gestión del arbolado urbano. Han empezado la implementación de ordenanzas a nivel local para la gestión de arbolado, la incorporación de especies endémicas, especies de bajo consumo hídrico. Otra que tiene que ver con, un estudio que se está haciendo, que es la incorporación de una red de infraestructura verde. Esto lo inició desde la academia, que desde la Universidad de Chile, y realmente hicieron un estudio para generar espacialmente y a nivel metropolitano una red que realmente sea un corredor, los corredores de biodiversidad. Entonces realmente se está analizando y obviamente para generar una acción a nivel de impacto metropolitano. Entonces están viendo realmente las áreas que realmente necesitan ser conservadas y generar realmente estos enlaces entre las comunas para poder facilitar esos corredores. El otro es obviamente el aumento gradual de las ciclovías y obviamente el recambio de las vialidades que antes eran netamente para uso del automóvil, principalmente en la zona centro, que se han reconvertido a vialidades netamente peatonales y obviamente con una adecuación del entorno. Entonces también eso permite que la gente las camine más, pueda realmente haber otro tipo de interacción. Entonces eso también ha sido muy notorio en la parte del centro. Y también se están analizando una serie de proyectos que viene desde una estrategia que se llama Escenarios Hídricos 2030 para la implementación de algunas acciones que tengan que ver con la gestión del agua y la seguridad hídrica como tal. Entonces también se están analizando a nivel de cuenca y toda la infraestructura que tiene que ser reconvertida para obviamente hacer un mejor uso del recurso, tanto del recurso de agua de lluvia como de las aguas grises, que también ha sido importante. Y bueno, ahorita se está trabajando también en la revisión de las ordenanzas que tienen que ver con la revisión de los pavimentos y la materialidad de las construcciones, precisamente por estos efectos de isla de calor urbana que realmente necesitamos seguir considerando y obviamente teniendo estudios que se están realizando también, que son monitoreos a nivel barrial y urbano para identificar esos cambios de temperatura en ciertas zonas donde realmente hay un bajo índice de áreas verdes por habitante. Entonces también donde hay áreas altamente densificadas y con poca áreas verdes. Entonces también se está trabajando con esto. Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta también, Tere, para usted. Vanessa Valerio nos pregunta que cuáles son los municipios que integran la red chilena y que se han logrado un avance importante en el tema de adaptación e indicadores de impacto. Son grandes preguntas, ojalá pudiera tener todas las respuestas, pero a veces es también como decir, o sea, estamos en un proceso de trabajo. Yo creo que también, no sé si Valentina, bueno, a lo mejor obviamente ellos tienen ya un poquito más, una carrera un poquito más consolidada respecto a nosotros, sin embargo, realmente estamos mejorando y haciendo al andar, ¿no? Entonces, voy a ser de alguna manera como más puntual en algunas cosas, en otras precisamente con este afán de decir estamos trabajando, reconociendo realmente nuestras, no falencias, sino realmente las cosas que todavía están en proceso. Entonces,
En el área, bueno, me habían dicho de mitigación, digo de adaptación, pero voy a mencionar que, bueno, han sido algunas de las comunas, bueno, Chile tiene alrededor de 350 comunas en el país, con alrededor de 18 millones de habitantes, más o menos. Principalmente la región metropolitana, de lo que ha sido Providencia, Peñalolén, Santiago, Independencia, Vitacura, y en regiones lo que ha sido Temuco y la zona del Gran Concepción. Realmente han trabajado intensamente en acciones climáticas de impacto. Principalmente, voy a mencionar en general, se han fortalecido mucho lo que son los fondos de reciclaje, el tema de la cuestión de la energía en cuanto a energía distrital, el recambio de calefactores, el tema de la electromovilidad también se ha estado fomentando mucho, y el tema de la responsabilidad corporativa en el tema de gestión de residuos, economía circular y todo eso, dado que realmente hay una iniciativa que fue muy sonada, que era la eliminación de las bolsas de basura en los establecimientos comerciales, ahora que realmente tanto que se volvió en una ley. Yo sé que me pidieron de adaptación, ahorita menciono mitigación, que ha sido lo más relevante. En cuanto a la adaptación, puedo mencionar que han habido también esfuerzos importantes en el tema de reforestación masiva, precisamente estos cerros isla, o realmente de estos espacios de biodiversidad y ecosistemas que hay en la región metropolitana, y que era necesario generar ahí una intervención. El catastros de biodiversidad para realmente saber qué especies tenemos y cuáles tenemos que seguir conservando. El tema de las protecciones, como ya lo mencioné en mi presentación, el tema de protección de humedales, tanto que realmente se convirtió en una ley, y han habido decretos de conservación y generación de santuarios de la naturaleza. Y el tema de los huertos urbanos también han sido cosas que se han implementado a una microescala, ¿no? Y que realmente se han empezado a trabajar. Entonces, han sido las principales acciones en adaptación, pero reconozco, se ha trabajado más en mitigación. Necesitamos seguir trabajando mucho más y fortalecer la parte de adaptación. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que casi todos trabajamos siempre mucho más en mitigación que en adaptación. Pero bueno, por algo tenemos que empezar, ¿verdad? Muchas gracias, Tere. Valentina, don Félix Angulo, también de la Municipalidad de Alajuela, te pregunta que qué aporta el inventario de gases de efecto invernadero, las comunas urbano-marginales, y qué acciones se han propuesto para reducirlas. ¿Cuáles han sido los resultados, digamos, que se tienen? Ok. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, si apunta a cuál es el aporte que hacen los inventarios GEIS para las comunas urbano-marginales, o si va por separado. Félix, ¿vos me podrías aclarar eso? Buenos días, sí, claro. Buen día. Cuando hacemos el inventario de gases de efecto invernadero, incorporamos a las comunas urbano-marginales y debemos de determinar más o menos qué aportan estas comunas al inventario. La idea es, si están aportando un 10%, un 5%, ¿cuáles son las acciones que están tomando y cómo, y cuáles son las reacciones que se están obteniendo? Ok. Bien, en realidad el inventario de gases de efecto invernadero mide las emisiones estimadas por toda la población que compone a los municipios. Entonces no lo tenemos identificado particularmente por cuál es el aporte que hacen las comunas urbano-marginales. Lo que sí es importante, por lo general suelen tener una participación sumamente importante, por más de que no parezca, todas estas comunas más marginales, porque tienen muchas más necesidades, tienen también tecnología un poco menos avanzada, y tienen también menor cantidad de sistemas de aislamientos en sus hogares, entonces necesitan de mayor energía para la calefacción, la refrigeración, etc. Entonces, el inventario es una herramienta sumamente importante para poder conocer la participación que hay de toda la población en las diferentes acciones que se llevan a cabo en el municipio que emiten gases de efecto invernadero, para poder tomar decisiones y establecer políticas públicas locales. Un ejemplo me gustaría dar de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes reconoció que sus comunas urbano-marginales estaban teniendo
muchísimo consumo de energía para calefacción, porque no tienen aislamiento, no tienen, las construcciones son bastante básicas y los inviernos allá son bastante fríos, entonces estaban gastando muchísima electricidad para calefacción y han tomado medidas, han desarrollado una ordenanza que cubre un programa, Abriga tu Casa, en los cuales se va a realizar un aporte municipal para poder mejorar el aislamiento de estas viviendas. Ahora están en la etapa de relevamiento de cuáles son todas estas viviendas, de cuál es el consumo que están teniendo a causa de la calefacción, y están definiendo los costos que van a necesitar para poder cubrir un adecuado aislamiento de todos estos hogares. Entonces, bueno, en definitiva, si bien se puede estudiar de manera más particular cuál es el aporte que están teniendo estas comunas urbanos marginales, pero ya se sabe que suelen tener un consumo bastante elevado por temas de menor acceso a tecnologías de avanzada o de mayor eficiencia, o a construcciones un poco más sólidas y con mejores aislamientos. Así que es importante poder abordarlas para tomar medidas y definir políticas. Y después quería aprovechar, porque me hicieron una preguntita por privado, así que la digo así ya queda pública y aprovecho y la respondo. Dice, en tu presentación, Valentina, mencionaste que realizan una movilización de recursos a nivel local, nacional e internacional. ¿Podrías, por favor, comentarnos cómo realizan esa captación de recursos, en particular a nivel de gobiernos locales y a nivel nacional? Bueno, sí, nosotros tenemos un departamento nuevo ahora de financiamiento climático que lo que hace es estar continuamente buscando cuáles son los fondos que hay disponibles para cambio climático en países en vías de desarrollo. No sé si conocen del Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París es un tratado que se ha resuelto a partir de la COP21 en el año 2015, y este acuerdo compromete a los países más desarrollados a que establezcan fondos para aquellos países que están en vías de desarrollo. Estos fondos deben ser destinados a brindar apoyo económico a estos países para la acción climática. Entonces lo que hacemos en la parte de financiamiento climático de la red es buscar continuamente qué posibilidades de fondos hay. Ahora bien, a nivel de gobierno local, no se puede, un municipio con su actividad, por ejemplo, de instalar paneles solares en el 50% de los hogares residenciales, no va a poder aplicar a un fondo de financiamiento externo, porque es un proyecto de muy baja magnitud, de muy poca relevancia. Entonces acá entran los dos instrumentos que les comentaba un poquitito más adelante en la presentación. Uno es el de desarrollar proyectos climáticos conjuntos, que hacemos desde la red. Acá el objetivo principal es hacer proyectos más grandes, más importantes, que requieran de mayor cantidad de dinero y que lleguen a mayor cantidad de personas. Entonces, con estos diseños de proyectos climáticos conjuntos podemos aplicar a fuentes de financiamiento externa y acceder así a estos fondos. Y otra herramienta también que creamos es la del fideicomiso, que también acá los municipios realizan aportes, van realizando aportes mensuales un poco más bajos, pero lo que se hace, por ejemplo, ahora estamos por hacer una compra conjunta de luminarias LED. Entonces, no es lo mismo comprar luminarias LED para un solo municipio, que va a necesitar, no sé, vamos a suponer 10.000 luminarias LED, que si la hacemos para 20 municipios. Entonces acá la cantidad de luminarias que vamos a necesitar es muchísimo más grande, y las empresas nos van a hacer un mejor precio. Entonces los municipios van a poder pagarlo financiado y lo van a poder pagar a menor precio. Así que bueno, esas son algunas de las herramientas. Maravilloso, creo que muchos de nosotros teníamos esas mismas preguntas. Correcto. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas respondido eso. Okay. Alina Aguilar nos dice también para Tere. Dulce. Sí, perdón. Disculpa, es que yo quería aprovechar que Valentina se estaba refiriendo a a ver si, en cuanto a los municipios, el fideicomiso tengo entendido que lo administra la red, ¿verdad? Exacto, lo administra la red. Ajá. Sí. Que si establecen, digamos, un porcentaje o cómo lo establecen para
para el aporte de cada municipio. Sí, en realidad los municipios tienen que hacer un aporte para poder solventar la parte administrativa de la red, porque también hay otro tema. El fideicomiso necesita pasar por licitaciones, necesita pasar por una parte administrativa bastante tediosa, que lleva un montón de tiempo, esfuerzo, poder lograr que se aprueben todas las licitaciones. Entonces, eso es algo de lo que se encarga la red, y es algo que también fomentó y apoyó a que se unan mayor cantidad de municipios, porque hay varios que no estaban realizando ciertas compras de gran magnitud, justamente por no querer hacer toda esta parte administrativa. Entonces, sí, nos encargamos desde la red, y los municipios hacen un aporte mensual que es específicamente para poder solventar la parte administrativa del fideicomiso RAM-CC. Perfecto. Gracias, Valentina. De nada. Muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta para Tere, de Alina Aguilar, dice que ¿cómo se da el monitoreo y evaluación de los indicadores de impacto de las acciones? Se menciona mucho sobre estos procesos. Sin embargo, realmente recuerden que los procesos de política pública pues llevan un avance, ¿no? Realmente ahorita hemos trabajado mucho desde la parte de la planificación, y obviamente hay muchas otras cosas que se han venido realizando, pero poco documentadas dentro del instrumento, y eso es algo que apenas iniciamos, relativamente reciente, e inclusive con la mejora de la metodología en la que trabajamos junto con el pacto. Sin embargo, bueno, la red chilena, bueno, ha venido trabajando mucho con los gobiernos locales en la capacitación con los puntos focales técnicos, en la revisión de sus iniciativas, y de alguna manera un poco la evaluación de estas para realmente ver si son factibles de ser replicadas, mejoradas, o generar mayor impulso y financiamiento a las mismas. Pero bueno, ha sido un trabajo, insisto, como paulatino, y en un proceso que de alguna manera estamos tratando de realizar mínimo cada año, cada 2 años, para revisar realmente si cumplen en cuanto precisamente la identificación de esos indicadores de impacto. Y otro que realmente ha sido también la plataforma CDP, que forma parte de la plataforma de reporte del pacto, donde realmente hay preguntas específicas de alguna manera que nos lleva a pensar y analizar de una manera un poco más profunda este tipo de aspectos, dado que realmente la parte de medios de implementación que tienen los planes de acción climática es una de las más importantes, donde realmente debemos de considerar las personas, los recursos, las dificultades y obstáculos que enfrentamos al planear y querer llevar a cabo cualquier iniciativa. Entonces, y obviamente el tema de los dineros, ¿no? Entonces, no solamente los recursos humanos, sino también los económicos para poder llevar a cabo. Entonces, también, insisto, ha sido un proceso en el cual realmente han habido este tipo de iniciativas de poder reportar y poder revisar realmente la aplicabilidad y la replicabilidad de las acciones. Eso. Muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta que es para los 3 panelistas. ¿Cómo se ha trabajado el tema de sostenibilidad en los municipios de la red y la implementación de acciones, digamos? Si quieres, puedes empezar vos. Bueno, ok. Menciono que la sostenibilidad también, o la integralidad, realmente la hemos trabajado desde los 9 ejes temáticos que propicia la Agenda Chilena de Municipios. Ya se las mencioné, son 3 en mitigación y 6 en adaptación, pero precisamente dentro de estas tratamos de también reforzar mucho el componente de cultura e identidad, dado que realmente podemos realizar acciones, pero si la gente no está involucrada, la gente no es sensible y realmente la hacemos parte de estas iniciativas, bueno, difícilmente podemos realmente transversalizarlas y generar un impacto que queremos en la población bajo este concepto que les comenté, que es la gobernanza. La otra es obviamente el tema de la difusión. Realmente es importante todo lo que sigamos haciendo con un enfoque de educación ambiental, con un enfoque de educación climática, con una agenda de desarrollo, realmente es importante
estar como lo hace Valentina o en general los compañeros, siempre estando como insistiendo en todas las acciones para que finalmente todo esto logre permear. Pero realmente la respuesta es los 9 ejes que manejamos bajo la red. Gracias. Valentina. Sí, no, nosotros también para poder mantener al tema del desarrollo sustentable, en realidad en primer lugar, como les contaba, los municipios al adherir a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, ya están asumiendo el compromiso de evaluar sus emisiones, de evaluar sus riesgos climáticos, sus vulnerabilidades sociales, de definir objetivos, de establecer acciones para poder cumplirlas. También se están comprometiendo cada 2 años a hacer una actualización de sus inventarios y de sus planes de acción climática. Entonces, esto es parte del desarrollo sustentable, y nosotros también lo que siempre tratamos de dejar en claro es que el principal objetivo de la red, si bien es el de apoyarlos para que puedan ejecutar sus programas o proyectos de mitigación y o adaptación al cambio climático, también es el de lograr una transición hacia un nuevo modelo de gestión basado en la descentralización del poder y la toma de decisiones, en la reducción de las desigualdades, en el uso más eficiente de los recursos, en la adquisición de compromisos locales que tengan impactos a nivel, compromisos internacionales que tengan impactos a nivel local. Entonces, esto es sumamente importante porque, como dice Tere, el cambio climático es totalmente transversal. Si se quiere comenzar a abordar desde la gestión pública municipal, es necesario saber de que esto va a tener acciones en las cuales van a tener que estar involucradas todos los sectores: desarrollo social, obras públicas, energía, gestión de residuos, salud pública, todos los sectores. Entonces es importante no empezar a abordarlo solamente desde la Dirección de Cambio Climático o desde el Ministerio de Medio Ambiente, sino que es importante desde un principio, si ya se está tomando la decisión de empezar a involucrar al cambio climático en las gestiones municipales, de ya comunicarlo e involucrar a todos los sectores. Entonces, cuando definimos acciones, por ejemplo, de reducir las emisiones en el sector de energía, ¿cómo? Y definiendo ordenanzas de eficiencia energética para que se comiencen a construir hogares que tengan en cuenta el aislamiento, la ventilación cruzada, el doble vidrio, etc. Entonces, bueno, esto se va a tener que trabajar con el Departamento de Energía para las vulnerabilidades sociales, los sectores más vulnerables, para poder disminuir su exposición a los riesgos climáticos, a inundaciones, a sequías, a incendios, etc. Vamos a tener que trabajar con obras públicas para infraestructura, con desarrollo social para ver cómo abordar toda esta situación. Entonces, bueno, ese es un punto que creo que es bastante fundamental, el de mantener siempre en la conciencia que es totalmente transversal a todos los sectores. Creo que eso de hecho es una de las mayores problemáticas que tenemos nosotros como municipalidades, por el hecho de que siempre se ve como un tema ambiental y no un tema de desarrollo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Dulce. Sergio. Sí, precisamente eso iba a mencionar. De hecho, me complace muchísimo, de nuevo, cómo el abordaje que hacen desde Chile y desde Argentina como redes. El caso de nosotros que yo explicaba es un caso particular desde el trabajo que hemos hecho dentro de un proyecto de la universidad. Y mucho de lo que nos han contado, yo creo que es la experiencia ya de lo que va a venir, y espero que así sea para nosotros en Costa Rica. De hecho, nosotros no tenemos más que voluntarios, o sea, inclusive Dulce, que está en el comité coordinador de la red, siendo de un municipio, doña Ileana, que está por ahí, y algunos otros compañeros de la universidad, Eida, de la Unión. O sea, de alguna forma, de manera voluntaria es que estamos echando adelante este proyecto, que nos parece un proyecto, viendo lo que ustedes hacen, un proyecto que tiene un gran potencial para la acción climática a nivel local. Volviendo al tema de sostenibilidad, definitivamente es un tema transversal, lo hemos dicho una y otra vez, y yo creo que en eso, en esa sensibilización, trabajamos muchísimo para convencer a los mismos funcionarios, a los mismos participantes, de que no es un tema ambiental solamente, es un tema, como ya lo mencioné yo en los ejes, un tema de gobernanza, es un tema económico, es un tema social. Si uno ve, por ejemplo, la Agenda 2030 para el desarrollo de los 17 objetivos, ciertamente el cambio climático, la acción climática está en el 13, pero todos los demás se permean
por la acción climática o las actividades que podamos desarrollar, no solo en mitigación, sino en adaptación. Entonces, eso es algo importantísimo. También quiero conectar con la pregunta que me hacía Félix en el chat que estaba viendo sobre planes reguladores o planificación urbana, y porque va muy relacionado. Esta planificación urbana no es una... el plan de acción climática no es un elemento único de la planificación urbana solamente, es un elemento de todo el proceso. En la planificación urbana o en las experiencias que hemos tenido, y efectivamente hemos tenido que tener muchas reuniones y muchas conversaciones con otros funcionarios municipales que participan, con los ingenieros, los arquitectos, los encargados de diferentes oficinas dentro de los municipios, porque por un lado son los que tienen acceso a información vital que necesitamos, pero por otro lado porque son los que están liderando estos procesos. Hemos trabajado, por ejemplo, con comisiones relacionadas al recurso hídrico, que involucra funcionarios municipales, pero también de la sociedad civil. Y eso nos ha permitido profundizar y no empezar de cero, sino al contrario, empezar a partir de esos esfuerzos que ya se venían llevando en el municipio. La planificación urbana o los planes reguladores en Costa Rica, para contextualizar a las compañeras, es un proceso que sabemos que es muy engorroso, un proceso lento. Algunos municipios llevan 15 años tratando de aprobarlos. Algunos cuando los aprueban, después de que han pasado todo ese proceso muy largo y engorroso, ya básicamente están desactualizados y hay que volver a empezar los procesos. Pero sí, efectivamente son y deberían de ser, si no lo son, procesos muy integrados, muy transversales, donde podamos tener esa comunicación, esa participación y por supuesto ese empoderamiento por medio de todos esos diferentes funcionarios y ojalá no solo de los funcionarios, ¿no? Sino de todos los actores involucrados. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, ya estamos un poco pasados de tiempo. Voy a hacer las últimas preguntas que tengo acá en el chat para ir finalizando. Primero a Tere. ¿Qué tipo de acciones o estrategias diferenciadas han involucrado en los planes de acción climática para comunidades urbanas y rurales? Bueno, retomando algunas de las cosas que ya he dicho, pero obviamente voy a hacer énfasis sobre la pregunta en específico. Principalmente los temas de movilidad en áreas urbanas, principalmente se ha impulsado los temas de movilidad, precisamente electromovilidad, el tema de las ciclovías, prácticamente todo ese tipo de cosas. El tema, obviamente, de hacer un énfasis y un análisis sobre el tema isla de calor urbana, que realmente esto es lo que viene, ¿no? O sea, realmente a qué nos vamos a enfrentar a las temperaturas extremas y realmente a estos núcleos que van a ser cada vez más hostiles dentro de los entornos urbanos. Y eso también lo estamos empezando a trabajar y obviamente a generar acciones específicas para esto. En el tema de la gestión de residuos, la infraestructura verde y el tema de la gestión hídrica. Pero obviamente hay cosas que de alguna manera han empezado a trabajar de eficiencia hídrica y eficiencia energética, tanto en los edificios municipales como en las acciones que quieren trabajar, inclusive con un enfoque hacia la iniciativa privada, los comercios, etc. En el tema rural, hemos, bueno, reconocido realmente bajo nuestra propia geografía que realmente los municipios rurales o periurbanos son muchos de cordillera, precordillera, donde realmente hay un tema ahí de problemas de deslizamientos, de erosiones, de inundaciones. Todo lo que realmente pasa en las ciudades tiene que ver con lo que pasa fuera de las ciudades y nos impacta a las ciudades. Entonces realmente estamos haciendo un análisis más a nivel territorial para el cuidado, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, una gestión del paisaje y obviamente análisis a nivel de cuenca por lo que tiene que ver por el tema de la gestión hídrica. Entonces estamos trabajando mucho para poder establecer acciones que no solamente se hagan desde lo local, sino también poder involucrar a diferentes instituciones para poderlas llevar a cabo. Eso, y el tema de la erosión. Tere, te voy a hacer otra pregunta que tenemos por acá para luego pasar con Valentina. ¿Qué estrategias desarrollan ustedes para motivar a los municipios para adherirse a la red? Sí, claro. Bueno,
algunas de las cosas que nos han servido, realmente podemos compartir con ustedes, es mucho el tema de la difusión. Realmente, quien no conoce, pues bueno, no sabe que existimos. Entonces, realmente empezar como este tipo de actividades que hacemos de intercambio, las cosas buenas que hacen los municipios, tanto los que forman parte de la red como los que no forman, pues realmente empiezan a evidenciar las acciones que se hacen desde lo local para abordar efectivamente la cuestión de cambio climático. El tema de un trabajo que estamos haciendo desde las academias de cambio climático bajo el concepto capacitadores para capacitar. Entonces, realmente a veces nos hacen falta manos y personas para realmente llevar este conocimiento y hacer una gestión efectiva del conocimiento a todos los municipios del país. Entonces, tratamos de capacitar actores clave que permitan reproducir y transferir el conocimiento. Y la otra, el tema de, bueno, el empoderamiento, ¿no? De estos puntos focales técnicos y el trabajo técnico-político que hacemos a través de los foros de alcaldes, que lo hacemos una vez al año, y reunimos precisamente a los alcaldes que son parte de la red, donde realmente exponen sus iniciativas, comparten conocimientos y permiten que realmente más municipios se enteren de esto y podamos favorecer la réplica en la implementación de acciones. Gracias. Gracias. Valentina, tenemos otra pregunta por acá para vos. Dice que qué actores han participado en la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero en Argentina y si esto lo gestiona el gobierno local o es, digamos, una cosa conjunta con la red. Sí, en realidad los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero los tienen que realizar todos los municipios que entran en la red. Es información sumamente necesaria que sepan cuántas son las emisiones que están generando y cuáles son los sectores que mayor participan en sus emisiones totales. Y la forma en la que lo realizamos es en conjunto. El gobierno local tiene que establecer cuáles son los técnicos y los funcionarios públicos, o si va a ser uno solo, que va a estar trabajando en la elaboración del inventario, y nosotros definimos a 1 o 2 responsables para que le brinden todo el apoyo técnico que necesitan. Entonces es un trabajo que realizamos entre la red y el gobierno local. Lleva un tiempo bastante largo porque se necesita de bastante recopilación de datos, pero ya tenemos, por suerte, una herramienta Excel ya prearmada para poder facilitar y hacer un poquitito más ágil todo el tema de carga de datos. Pero es entre los dos, entre la red y el gobierno local. Perfecto. Y lo otro, no sé si querés tal vez agregar alguna otra cosa con respecto a las estrategias que ustedes desarrollan para motivar a los municipios, digamos, a adherirse a la red, además de lo que ya nos han mencionado. Sí, en realidad estoy totalmente de acuerdo con Tere, no quiero alargarlo más. Sí, también quería decirles que es un proceso y que es muy contagioso. Entonces, ya se va viendo cómo de repente entre los presidentes comunales, entre los alcaldes, se van comunicando todas estas acciones que están haciendo en la red, principalmente porque también les gusta toda esta parte de difusión y comunicación de toda su actividad a nivel nacional, internacional, regional. Entonces, bueno, se van enterando así un poquitito entre municipalidades vecinas y se van queriendo sumar a todo este movimiento. Además, hacemos muchos eventos, muchas reuniones, capacitaciones, entonces simplemente agregar eso, que es también un proceso orgánico, contagioso, que se va dando de manera muy natural también, en la medida que se van sumando mayor cantidad de municipios. Perfecto, muchísimas gracias. No sé, Sergio, si querés vos comentar alguna última cosa antes de dar por finalizado y despedirnos. No. Motivarlos de nuevo a los invitados que no están formando parte de la red a acompañarnos en este proceso. Ahora estamos de manera virtual tratando de darle seguimiento a las buenas iniciativas que tenemos. En la universidad estamos esperando un posible financiamiento para también dedicar al proyecto más tiempo al tema de la red, pero es un esfuerzo que le hemos puesto empeño y queremos motivarles a los que no se han adherido, pues hacerlo. Y de nuevo, nada más agradecerle a toda la participación, especialmente a nuestras invitadas especiales, Tere y Valentina. Fantástico, todo nos motiva muchísimo y
Y la verdad también a ustedes muchos éxitos, que sigan así de motivadas como las oímos. Sí, muchísimas gracias a Tere, a Valentina, a Sergio por toda la información brindada el día de hoy. También a los participantes que están acá conectados durante este tiempo y recordarles también a los participantes de las municipalidades de Costa Rica, pues que en Costa Rica tenemos el programa País Carbono Neutralidad 2.0 que tiene pues todas las herramientas para que podamos entonces empezar a trabajar inventarios de gases de efecto invernadero y también pues algunas herramientas para dar inicio en lo que son planes de acción climática. Por otro lado, ahora también se está trabajando el Plan A, que es de territorios resilientes. Este sí es para solamente algunas municipalidades, 20 de hecho, pero a partir de todo el trabajo que se pueda realizar, el próximo año se tendrán herramientas importantes para poder también abarcar toda la parte de adaptación. Así que pues sin más, muchísimas gracias por el tiempo, la información y pues esperamos que podamos seguir haciendo este tipo de actividades en conjunto y tengamos este intercambio de experiencias entre todos. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias y súmense, de verdad que vale la pena. Todos los costarricenses súmense, de verdad que tienen un gran espacio para poder intercambiar y poder realmente aprovechar el expertise que tienen, por ejemplo, Sergio, todo su equipo. Entonces, ya que está la iniciativa, bueno, solamente formar parte de ella y generar realmente esa sinergia para hacer un mejor Costa Rica, ¿no? Un mejor país, un país más resiliente. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y por la invitación. Nos vemos. Cualquier cosa ya tienen nuestros correos también por mayor información o cualquier consulta. Claro, escríbanos. Gracias. Adiós. Hasta luego.